compartir esta charla que brindé para el Día Internacional de la Celiaquía, pero que vamos a tener algunas definiciones que nos van a ayudar a entender de qué se trata. Mi nombre es Alejandra Perroni, soy nutricionista y vamos a empezar a hablar un poco de qué es la enfermedad celíaca. Bueno, tenemos que entender que la celiaquía es una reacción inflamatoria que se produce en el intestino delgado ante el consumo de trigo, avena, cebada, centeno. Estos cereales tienen prolaminas tóxicas, se llama, o sea, un tipo de proteína tienen estos cereales en su composición que producen, cuando son consumidos, producen un cierto reacción al intestino, una reacción inflamatoria, pero imagínense para que se den cuenta como si fuera una alergia, produce como una alergia a nivel intestinal. Y vemos entonces que el intestino, que tiene un montón así de pelitos capaces de absorber nutrientes, ante una celiaquía lo que hace es que esas vellosidades se pierden, se disminuye y por lo tanto tienen menor capacidad de absorción. Esas son las consecuencias de la celiaquía. Entonces, tenemos los 4 cereales que la producen son trigo, avena, cebada, centeno, por las prolaminas tóxicas que cuando se mezclan en el agua forman el gluten, son las que terminan dando esta reacción que ataca el intestino. En la enfermedad celíaca hay una predisposición genética, ¿sí? Y hay algún momento que esto se desencadena, se ve y se transforma en esto, pero la condición está porque es genética. Y después hay un montón de personas que tienen eh, una predisposición o una intolerancia a estas harinas sin llegar a ser celíaca, sin tener la condición genética, sin tener el cambio tan radical en el intestino, pero que aún así no toleran estas proteínas, estas prolaminas. Tenemos que tener en cuenta que, como les decía, estas harinas son las que forman gluten, o sea, las prolaminas. O sea, yo mezclo cualquier trigo, avena, la mezclo con agua y lo que voy a lograr es tener una masa elástica, viscosa, mientras que cualquier otra harina que no tenga gluten no va a tener esa capacidad. Por lo tanto, las otras harinas van a ser también mucho más difíciles de manejar. ¿Cuáles son los síntomas que suelen aparecer en estos casos? Hay manifestaciones intestinales, porque vimos que el intestino se daña, como diarreas, inflamación, constipación, pero también va a haber otros síntomas producto de este daño intestinal, porque va a haber menos absorción de nutrientes. Entonces va a aparecer una anemia por menos absorción de hierro, de ácido fólico, caída de cabello, quebraduras, porque el calcio, estas personas van a estar más descalcificadas, piel seca, uñas débiles, no hay tanta absorción de nutrientes, estamos como que nos faltan vitaminas en estos casos. También se asocia con abortos o infertilidad, abortos repetidos, infertilidad puede ser consecuencia, irritabilidad, cambios de comportamientos, cambios en el peso, falta de crecimiento en niños. Normalmente asociábamos como que hace unos años atrás se creía que celíaco solo se manifestaba por en niños con la panza hinchada y que no crecían. No, bueno, son muchos síntomas, se puede dar a cualquier edad, se puede manifestar en cualquier momento. Como pueden ver, hay un montón de síntomas posibles y pueden ser variados y indistintos. O sea que hay que estar atento y buscar el diagnóstico antes de que el intestino se dañe cada vez más. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con un análisis primero, porque si yo soy celíaca, mi cuerpo al recibir esto y estas sustancias que me provocan como este tipo de alergia, lo primero que hago es formar anticuerpos, porque me voy a estar defendiendo de esto. Entonces, si yo me hago los análisis, voy a tener los anticuerpos altos, ¿sí? Eso es la primera señal de que algo está sucediendo. Y se confirma con la biopsia viendo el intestino que tiene este daño. Se podrían hacer análisis genéticos, pero son mucho más caros, más difíciles y no es necesario. El diagnóstico se hace con el análisis y se confirma con la biopsia. Muchas veces no se ve en el análisis o en la biopsia la confirmación del caso, pero, el paciente nota el daño que le provoca el trigo y ahí el diagnóstico va a ser de intolerancia, ¿sí? Que eso está, o sea, a lo mejor no es una persona celíaca, pero tiene una intolerancia.
Deberían hacerse análisis también los familiares de las personas, porque es probable que haya alguien celíaco que no ha sido descubierto, que no tenga síntomas suficientes y entonces haya pasado a largo, pero al ser una enfermedad genética, cuando hay un diagnóstico, deberían analizarse los familiares también. Que yo una vez en un análisis me haya dado negativo no quiere decir que sea negativo para siempre, porque yo puedo tener la condición genética, estar 5 años sin ningún tipo de diagnóstico y un día que este diagnóstico aparezca. Entonces, que aparezcan los síntomas, que se manifieste la enfermedad. Entonces, tengo que estar atenta y repetir esto. Em, Tengo que hacerlo en personas con síntomas, se le hace siempre, y también en otras personas con enfermedades o en otras enfermedades autoinmunes, porque como hay un aumento de los anticuerpos, hay una activación de la inmunidad, otras enfermedades autoinmunes como lupus, pueden, por ejemplo, pueden tener una similitud. Aprovecho de tomarme un mate mientras sigo conversando. El tratamiento que tiene una persona celíaca es la dieta sin TAC. No hay otra dieta, no hay otro tratamiento y es importante y debe ser estricto. O sea, nada. O sea, porque cualquier mínima cantidad puede provocar o sea, provoca ese tipo de alergia. Aumenta los anticuerpos, va a atacar el intestino, aun cuando yo sepa que, sí, pero si yo me como una galletita no tengo dolor de panza, no pasa por tener dolor de panza, pasa por lo que me representa en mi cuerpo que entre algo que me hace mal. Si entra algo que me hace mal, voy a tener manifestaciones. Entonces, la dieta tiene que ser sin TAC estricta, estricta. Cuando hablamos sin TAC, tiene que ser alimentos que no tienen original, normalmente no tienen TAC y que no tienen posibilidad de contaminarse, como frutas, verduras, pero además, pero si compro en el supermercado cualquier cosa, tengo que asegurarme que no tengan, que tengan este sello. Este es el sello válido, el que tiene las 3 espigas, pueden estar en color o en rojo, pero este es el sello que vale. Tiene que ser, a ver, lo que se busca es que nosotros vamos a consumir entonces alimentos, carnes, huevos, cosas que no tienen TAC, pero los envasados, los alimentos envasados tienen que tener el sello, porque por ahí yo estoy consumiendo un yogur que en teoría no tiene TAC, pero puede haber dos cosas, o que le hayan agregado algo de harina para espesar o como algún ingrediente más y no nos demos cuenta, o que en la misma fábrica se fabriquen otros alimentos que sí tienen harina y entonces ese yogur pueda estar contaminado. Entonces, con sello van a tener aquellos alimentos que nos aseguramos que no tienen nada, nada, ni un miligramo. Entonces, hay que hacer la dieta muy prolija. Se pueden usar harinas alternativas como harina de arroz, harina de mandioca. Como estas harinas dijimos que no forman gluten y no van a ser fáciles de amasar, muchas veces vienen ya combinadas, vienen harinas premezclas o combinaciones que sean más fáciles de trabajar, pero se pueden usar estas harinas alternativas. Dijimos que todos los alimentos tienen que ser sin TAC. Vamos a evitar siempre la contaminación cruzada. Es muy importante porque si yo en la misma cocina uso el mismo tenedor para pinchar un alimento con TAC que uno sin TAC, o no sé, lo uso el mismo lugar en la alacena donde puedan estar en contacto las harinas y demás, se puede contaminar y necesito que no se contamine, o sea, tienen que estar bien separado. 1 gramo de harina puede provocar ya una reacción en el celíaco, entonces es sin TAC, sin nada, nada, nada. Entonces tengo que asegurarme de lavar los utensilios, no mezclar los ingredientes, cocinar en ollas distintas, tengo que tener como todo, todo separadito. Cuesta al principio, pero después uno se acostumbra, pero hay que hacerlo de esa forma. Y acá puse la importancia de usar alimentos reales. Es importante que el celíaco, en lugar de volverse loco pensando qué pancito voy a comer, qué harina voy a usar, cómo hago la pizza, empiece a usar cada vez más alimentos reales, que son aparte los que recomendamos a todo el mundo, porque son los alimentos buenos. Entonces el celíaco no tiene que salir a gastar millones de pesos y buscar y encontrar el pan y la torta donde hace, eso le puede servir en alguna ocasión, pero en el día a día que consuma más frutas, que consuma verduras, que consuma huevos, que consuma carnes, legumbres, que son alimentos que no tienen TAC y que son alimentos que además son buenos, son nutricionalmente adecuados, ricos en vitaminas, entonces tiene que consumir mucho más de estos alimentos y no
estresarse tanto por el consumo de cosas sin tal. Siempre que hablo de celiaquía, me gusta hablar de lo que es inclusión, em, porque cada vez hay más celíacos. Antes, cuando yo me recibí, decían que era 1 cada 170 y ahora estamos hablando de 1 cada 90. Hay cada vez más personas celíacas, entonces tenemos que preguntar cada vez que hagamos, si tenemos una fiesta, si vamos a hacer un casamiento, una fiesta de 15, no sé, un festejo de un cumpleaños de un nene, preguntar, saber, che, ¿hay alguien celíaco? Para saber, para poder tener una oferta, un menú, porque, eh, digo, piensa en la proporción, si hay 1 de cada 90, si yo voy a hacer una fiesta y voy a invitar mucha gente, probablemente haya algún celíaco, entonces tengo que estar preparado y poder ofrecerle qué comer. Tengo que también ofrecer alimentos reales, no nos compliquemos, tampoco hace falta, pero listo, un pedacito de pollo, unas verduras y va a tener como la comida y va a poder comer tranquilamente. Tenemos que siempre estar atentos, preguntarle, che, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Te gusta esto? ¿Querés que te prepare? Y, y poder escuchar, respetar, entender lo que está pidiendo. Si tengo un comercio y viene alguien celíaco y me dice, te lavas las manos antes de tocar tal cosa porque soy celíaco, entender que no es porque es una persona que está queriendo jorobar ni nada, sino porque de verdad el celíaco tiene que tener mucha prolijidad y necesita hacer una dieta sin nada de TAC y que esto se cumpla. Entonces, no dejemos de pensar en el otro, entender que, digo, el trigo está muy diseminado entre todos los alimentos y que cuando necesitan hacer una dieta así, necesitan que sea una dieta que realmente esté limpia y que se pueda cumplir. Somos nosotros los que estamos alrededor los que necesitamos ayudarlos a que se cumpla. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco por haberme escuchado y espero haber podido responder dudas.